Hola, bienvenidos de nuevo a su curso de Geometría Euclidiana. En esta oportunidad vamos a trabajar algunas ideas, conceptos y teoremas acerca de los cuadriláteros. En videos anteriores estuvimos estudiando algunos conceptos básicos de la geometría euclidiana y entre ellos estaba el concepto de figura rectilínea. Y decíamos que aquellas figuras rectilíneas que estaban limitadas por cuatro rectas las íbamos a llamar cuadriláteras. Hoy nos vamos a centrar en el estudio de los cuadriláteros. Si llamamos A, B, C y D a los puntos que tienen en común las rectas que limitan al cuadrilátero, entonces cada uno de estos puntos los vamos a llamar vértice. Y cada uno de estos segmentos comprendidos entre AB, BC, CD y AD los vamos a llamar lados. Eso significa entonces que los cuadriláteros tienen cuatro vértices, cuatro lados, pero también tienen cuatro ángulos interiores que los vamos a llamar alfa, beta, teta y gamma. O algunos autores los llaman por el vértice al ángulo A, el ángulo B, el ángulo C y el ángulo D. Las líneas que atraviesan el cuadrilátero y unen a los vértices las vamos a llamar diagonales. Por lo tanto, en un cuadrilátero podemos trazar dos diagonales. Una propiedad fundamental de cualquier cuadrilátero es que la suma de sus ángulos interiores es 360 grados. Los cuadriláteros los vamos a clasificar en dos tipos: los paralelogramos y los trapecios. Los paralelogramos son aquellos donde los lados opuestos son paralelos y los trapecios solo tienen un par de lados opuestos paralelos. Por ejemplo, en esta figura, los lados AB y CD son paralelos. Lo mismo que BCE y AD son paralelos. En cambio, en esta otra figura, solamente los lados DC y AB son paralelos. Sin embargo, los lados AD y CB no son paralelos. Entonces, los cuadriláteros que tienen sus lados opuestos paralelos son paralelogramos y los que tienen solo un par de lados opuestos paralelos los vamos a llamar trapecios. Otra propiedad fundamental de los paralelogramos es que sus lados opuestos tienen la misma medida. Y eso es algo fácil de demostrar porque recuerden que por definición este lado y este lado son paralelos y este lado son paralelos. Y recuerden que habíamos dicho que segmentos paralelos comprendidos entre rectas paralelas tienen la misma medida. Pero también sus ángulos opuestos tienen la misma medida. ¿Qué significa eso? Hombre, que el ángulo C tiene la misma medida que el ángulo A y que el ángulo D tiene la misma medida que el ángulo B. Otra cosa que decir de los paralelogramos es que dos ángulos consecutivos suman 180 grados, es decir, son suplementarios. Eso significa que el ángulo C más el ángulo D suman 180 grados. Y eso es algo también fácil de verificar. Basta dibujar al lado del paralelogramo. ¿Y qué nos queda al superponerlos? Que el ángulo C, que es este, más el ángulo D, que es este, suman 180 grados. Como lo pueden ver ahí en la imagen. Otra propiedad fundamental de los paralelogramos es que las diagonales se cortan en el punto medio. Es decir, si trazamos la diagonal AC y la diagonal BD, esas diagonales se van a cruzar en el punto medio. ¿Qué significa eso? Que si E es el punto de corte, entonces el segmento SE es congruente con el segmento AE, al igual que el segmento DE es congruente con el segmento EB. Es decir, tienen la misma medida. Un paralelogramo que llama mucho la atención es el cuadrado. El cuadrado es aquel paralelogramo que tiene todos sus lados iguales. Una consecuencia de esa definición es que también sus ángulos tienen la misma medida. Es decir, en el cuadrado, tanto los cuatro lados como los cuatro ángulos tienen la misma medida. Pero además sus diagonales tienen la misma medida, se cortan en el punto medio y son perpendiculares entre sí. Otra cosa que hay que decir del cuadrado es que las diagonales son bisectrices de los ángulos formados por los vértices que las unen. ¿Qué significa eso? Hombre, que la diagonal ACE divide al ángulo C en dos ángulos de 45 grados. Otro paralelogramo que llama la atención es el rectángulo. ¿Qué se cumple?
Hombre, que las diagonales tienen la misma medida, también que los cuatro ángulos son ángulos rectos, y la diferencia con el cuadrado es que los lados paralelos tienen la misma medida, pero 2 a 2. Es decir, DC tiene la misma medida que AB y AD tiene la misma medida que BC. Sin embargo, DC es diferente de AB. ¿Está bien? Otra cosa que se puede concluir es que las diagonales también se cortan en el punto medio. Un paralelogramo que tiene los lados paralelos 2 a 2, pero que sus cuatro ángulos no son rectos, es el rombo. ¿Qué propiedades tiene el rombo? Que a pesar de que sus cuatro ángulos no son rectos, sus lados sí tienen la misma medida. Y además son paralelos. Este es paralelo con este y este es paralelo con este. Otra cosa que decir acerca del rombo es que las diagonales son perpendiculares entre sí. Noten la diferencia entre el cuadrado y el rombo. El cuadrado tiene sus cuatro lados con la misma medida, al igual que el rombo. Sus diagonales se cortan en el punto medio, al igual que el rombo. Sus diagonales son perpendiculares, al igual que en el rombo. Sin embargo, la diferencia es que los cuatro ángulos del cuadrado son rectos, sin embargo, los cuatro ángulos del rombo no son rectos. Por lo tanto, es equivocado decir que un cuadrado es un rombo. También es importante decir que las diagonales del rombo son bisectrices de los ángulos formados en los vértices que las unen. Vamos ahora con los trapecios. Recuerden que los trapecios son cuadriláteros que tienen dos lados paralelos y dos lados no paralelos. De los lados paralelos, al más largo se le conoce como base mayor y al más corto se le conoce como base menor. Se define la altura del trapecio como el segmento que es perpendicular común a sus bases. Es decir, ese segmento que es perpendicular tanto a la base mayor como a la base menor. Otra cosa importante es que el segmento que une los puntos medios de los lados no paralelos se conoce como base media. Y su longitud es la semisuma de las bases. ¿Qué significa eso? Que la medida del segmento MN es la semisuma de AB más DC. Es decir, AB más DC sobre 2. Es común encontrar en la literatura que al segmento MN le llamen paralela media. Aquellos trapecios que tienen sus lados no paralelos con la misma medida los vamos a llamar trapecios isósceles. En este caso, el lado CB tiene la misma medida que el lado AD. Aquellos trapecios que tienen dos ángulos rectos los vamos a llamar trapecios rectángulos. Por ejemplo, en este trapecio, este ángulo es un ángulo recto y este es un ángulo recto. Y llamaremos trapecio escaleno aquel trapecio que tiene sus cuatro lados desiguales, es decir, todos sus cuatro lados tienen medida diferente. Quiero plantear el siguiente problema que lo pueden encontrar casi que en todos los libros de geometría. El problema consiste en demostrar que dado un cuadrilátero cualquiera A, B, C, D, y si este es el punto medio del segmento AB, este es el punto medio del segmento BC, este es el punto medio del segmento CD y este es el punto medio del segmento AD. Entonces este cuadrilátero interior que tiene los vértices sobre los puntos medios es un paralelogramo. Veamos el problema utilizando el programa de cálculo simbólico denominado GeoGebra. Vamos a dibujar un cuadrilátero cualquiera. Para ello entonces dibujemos 4 puntos y vamos a unirlos con segmentos. Listo, aquí tenemos un cuadrilátero cualquiera. Ahora vamos a hallar los puntos medios de los segmentos. Punto medio de AB, que es E, el punto medio de BC, que es F, el punto medio de CD, que es C, y el punto medio de AD, que es H. Y ahora vamos a formar otro cuadrilátero uniendo los puntos medios. Vamos a cambiarle el color. Entonces, este cuadrilátero que hemos dibujado de verde, que tiene sus vértices sobre los puntos medios del cuadrilátero ABCD,
es un paralelogramo. Si quieren, vamos a empezar a manipularlo. ¿Bien? Independientemente de la forma que tenga el cuadrilátero ABCD, el cuadrilátero interior siempre es un paralelogramo. Eso era todo lo que les quería mostrar. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.